Hace unos días, yo ver. Hace unos días vi a Marta. Mientras ella contar. Mientras me contaba lo de su madre, ponerse, ella. Se puso a llorar. Nunca la, verbo ver, yo. Nunca la había visto así antes. Marta, verbo ser. Marta es fuerte, pero sufrir ella. Pero ha sufrido mucho últimamente. ¿Cómo funcionan los verbos en el pasado en español? Vamos a verlo paso a paso, con gramática y con ejercicios. Hace unos días vi a Marta. ¿Por qué usamos aquí el indefinido o pretérito simple? Vi. Tenemos un indicador muy claro. Hace unos días. Siempre que tenemos hace una semana, hace unos días, hace un año, usamos el pretérito simple o indefinido. ¿Por qué? Porque situamos la acción muy claramente en un pasado que presentamos como terminado. Tiene cierta conexión con el presente, obviamente, porque estamos hablando de eso, pero la acción de ver la presentamos como terminada, limitada a un momento en el pasado. Verbo ver en el indefinido es regular o irregular. Vamos a verlo. Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. Es un verbo en ER y el verbo modelo, comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. La única irregularidad del verbo ver está en el acento escrito. Y si en vez de usar el verbo ver aquí quisiera usar el verbo hablar, ¿cómo sería la oración? Hace unos días hablé con Marta. Hablé, verbo regular en AR en el indefinido. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. ¿Puedo decir hablé a Marta? Sí, pero el contexto tiene que ser un poquito diferente. Yo hablo a alguien normalmente en un sentido más formal. Si soy el director de la empresa, llamo a mi empleada y hablo a la empleada. Sí, es un contexto un poquito diferente. Normalmente conversar, charlar con alguien, hablar con alguien. ¿Podría usar aquí el verbo decir? Sí, pero necesito un objeto directo, decir algo. Hace unos días le dije algo a Marta. Le dije algo a Marta. Verbo decir en el indefinido irregular. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. La raíz es irregular. Decir, dije. Poner, puse. Hacer, hice. Tener, tuve. Hay una serie de verbos en el indefinido que tienen las mismas terminaciones, pero las raíces son irregulares. ¿Por qué digo que las terminaciones son las mismas y también son irregulares? Vamos a comprobar. Decir, vivir. Viví, dije. Viviste, dijiste. Vivió, dijo. Vivimos, dijimos. Vivisteis, dijisteis. Vivieron, dijeron. En el caso de los verbos hacer, poder, poner, tener, la tercera persona del plural no es en eron, sino en hieron. Tuvieron, hicieron, pudieron, pusieron.
frente a dijeron. En el caso de dijeron sonaría un poco extraño. Digieron es un poquito forzado, ¿verdad? Por eso no tiene la I. ¿Por qué necesitamos la preposición a? Normalmente usamos preposición con personas. Vi a Marta, pero decimos vi una película. Cuando es una cosa, no hay preposición. Cuando es una persona, hay preposición, la preposición a. Vi a los estudiantes, vi el examen. Y si en vez del verbo ver quiero usar el verbo estar, ¿cómo cambia la oración? Hace unos días estuve con Marta. Estar con alguien. Estuve con Marta. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Estar pertenece a ese grupo de verbos contener, hacer, decir, que tienen una raíz irregular, estuv, y las terminaciones son también un poquito especiales. ¿Qué es ese hace de hace unos días? Es el verbo hacer. Es un uso muy especial de la tercera persona del singular del verbo hacer, que se usa para marcar temporalmente una diferencia. En este caso, unos días. Se usa siempre en singular. Hace un día, hace 2 días. En ese sentido, no cambia. Es una forma especial. Equivale al inglés ago, al alemán for. Y se puede usar en el pasado. Es posible decir, hacía un año que no veía a Marta. Normalmente se usa en el presente, pero es posible en el pasado también. Hacía un año que no había estado en China. Vale, muy bien. Pasamos así, transición al imperfecto, que es lo que tenemos combinado con el indefinido en la siguiente oración. Mientras me contaba lo de su madre, se puso a llorar. Tenemos aquí 2 tiempos verbales, el imperfecto, contaba, y el indefinido, se puso. ¿Por qué usamos imperfecto en la primera parte en la oración subordinada? Porque estamos enfatizando la idea de duración. Y de hecho, el elemento que subordina esa oración, la conjunción subordinante, es mientras, que también tiene ese valor de duración. O sea que 2 elementos nos indican aquí duración, mientras y el imperfecto contaba. En cambio, tenemos se puso a llorar, una acción específica que tiene un momento concreto en nuestra anécdota. Y por eso usamos ahí el indefinido. ¿Terminan en va todos los verbos en el imperfecto? No, solo los verbos en AR. Por ejemplo, contar. Contaba, contabas, contaba, contábamos, contabais, contaban. Curiosamente, la primera persona del singular y la tercera persona del singular son iguales. Obviamente, si no está claro por el contexto, el hablante tendrá que usar yo para la primera persona, usted para la segunda persona formal y él, ella para la tercera persona. Los verbos en ER tienen otras terminaciones. Por ejemplo, el verbo tener. Tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían. ¿Hay verbos irregulares en el imperfecto? Solamente 3. Por eso podemos decir que es el tiempo más fácil del español. Ser. Era, eras, era, éramos, erais, eran. Ver. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Ir. Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. ¿Podemos usar el verbo decir en vez de el verbo contar? Mientras me decía lo de su madre, se puso a llorar. Antes hemos dicho que el verbo decir necesita un objeto directo. ¿Dónde está el objeto directo aquí? Lo de su madre. Esa combinación de palabras
es el objeto directo. Muy típico del español. Lo de, para referirnos a algo que el hablante y el oyente ya conocen y que es largo, que es una oración, una historia, una anécdota, y no necesitamos repetirla. Por eso lo resumimos, lo simplificamos diciendo lo de su madre. ¿Qué significa lo de su madre? Aquello que le pasó a su madre. Puede ser un accidente, puede ser una situación de salud, puede ser que ha perdido alguna cosa, no sabemos, pero la persona que nos escucha ya conoce la historia. No necesito repetir toda la historia. Y por eso digo lo de su madre, lo que le pasó a su madre, lo que se refiere a su madre. Bien, ese es el objeto directo de contaba o de decir, decía en este caso. Se puso a llorar. ¿Cómo podemos decir se puso a llorar con otras palabras? Comenzó a llorar, empezó a llorar. Ponerse a hacer algo significa iniciar una acción. Ponerse a llorar es del verbo poner, usado aquí como reflexivo, con la preposición a. Es una expresión. Indefinido de poner, puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Poner es uno de esos verbos en el indefinido, como tener, tuve, poder, pude, hacer, hice, decir, dije, que tienen terminaciones especiales y una raíz irregular. ¿Solo usamos el imperfecto para enfatizar la duración de una acción? No, también lo usamos para acciones repetidas en el pasado, hábitos. Muy típico el uso del imperfecto cuando era niño jugaba al fútbol todos los días. Acción repetida en el pasado. Acciones en desarrollo, acciones repetidas y también elementos de una descripción. En el ejemplo anterior, cuando era niño jugaba al fútbol todos los días, era, va en el imperfecto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la edad de una persona. Es muy típico en las descripciones usar el imperfecto para lo que se llama el fondo del cuadro. ¿Qué es el fondo del cuadro? Las circunstancias, los elementos que rodean a la acción principal. La edad, los colores, por ejemplo, cómo era el tiempo atmosférico, todos esos elementos suelen ir en el imperfecto. No importa si el verbo principal es imperfecto o indefinido. ¿Cuál es la diferencia entre cuando era niño jugaba al fútbol todos los días y cuando era niño aprendí a jugar al fútbol? Jugaba imperfecto, aprendí indefinido. Jugaba imperfecto porque es una acción repetida. Aprendí a jugar al fútbol, doy un dato específico. No es una acción específica. Aprendí no es una acción, es una serie de acciones, pero enfatizamos el resultado del proceso y lo presentamos como un dato específico. Por eso va en el indefinido. Nunca la había visto así antes. ¿Qué tiempo verbal tenemos aquí? Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Se forma con el imperfecto del verbo haber, había, habías, había, habíamos, habíais, habían, y el participio hablar, hablado, comer, comido. Participios irregulares, hacer, hecho, escribir, escrito, poner, puesto, ver, visto. ¿Cómo sabemos que el sujeto de esta oración es yo? Por el contexto. Acuérdate que al principio dijimos, hace unos días vi a Marta. El sujeto de vi es necesariamente yo. En la segunda oración, mientras me contaba lo de su madre, se puso a llorar. El sujeto de la oración es Marta, claramente. Pero
Luego yo digo, nunca la había visto así antes. Marta no puede ser el sujeto. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el pronombre la, pronombre de objeto directo que sustituye a Marta. Sabemos que yo estoy hablando de Marta y por eso el oyente deduce sin ninguna dificultad que el la es el objeto y que el sujeto es yo. Yo no había visto a Marta así antes nunca. ¿Por qué usamos pretérito pluscuamperfecto? ¿Para qué sirve el pretérito pluscuamperfecto? Acción anterior a otra acción en el pasado. Por eso se llama pluscuamperfecto, más allá en el pasado. Yo vi a Marta hace unos días y antes nunca la había visto así. Enfatizo, usando aquí el pretérito pluscuamperfecto, enfatizo esa idea de que en el periodo de tiempo, desde que yo conozco a Marta, lógicamente, hasta el momento en que la vi hace unos días, en todo ese periodo de tiempo, yo nunca había visto a Marta de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Nunca necesita ser la primera palabra de la oración? No. De hecho, si ponemos nunca después del verbo, en español necesitamos la doble negación. Nunca la había visto así antes o no la había visto así nunca antes o no la había visto así antes nunca. Hay una cierta flexibilidad con los adverbios en español, pero una regla que es útil es la siguiente. Si ponemos la palabra negativa al principio, antes del verbo, no necesitamos no. Pero si lo ponemos después del verbo, necesitamos no. No lo había hecho nunca así. Nunca lo había hecho así. Marta es fuerte, pero ha sufrido mucho últimamente. Tenemos aquí dos tiempos verbales. Es en el presente, describo a la persona. ¿Por qué no uso está fuerte? Porque es una característica permanente de Marta, es una característica definitoria de Marta. Ya sabemos que permanente es un concepto relativo, pero se usa en el sentido de que es definitorio, de que define a la persona. Ha sufrido mucho últimamente. ¿Por qué usamos aquí el pretérito perfecto compuesto, muchas veces llamado simplemente el pretérito perfecto, y no el indefinido o el imperfecto? ¿Cuándo usamos el pretérito perfecto? Usamos el pretérito perfecto para hablar de periodos de tiempo sin terminar y por lo tanto el momento en el que hablamos está incluido dentro de ese periodo de tiempo. Hoy, esta mañana, este fin de semana, este mes, este año, todos esos nos incluyen el momento presente y por lo tanto el pasado llega hasta el presente. Esa es la clave. El pasado llega hasta el presente. De alguna forma, el pasado es relevante hasta el presente. Por eso se usa también el pretérito perfecto compuesto con expresiones alguna vez, nunca, ya, todavía, todavía no, últimamente. ¿Por qué? Porque todos esos indicadores nos muestran que el pasado dura hasta el presente. Puede ser físicamente, que el pasado dura cronológicamente, o también en la cabeza de la persona. Si yo pregunto, ¿has visto a María?, no significa que la persona tiene que ver a María hasta un segundo antes de hacer yo la pregunta. No, se refiere al pasado reciente. Pero ese ver a María lo considero tan relevante que lo traigo hasta el presente. ¿Has visto a María? ¿Cómo se forma el perfecto? Verbo auxiliar, el verbo haber en el presente, has, ha, hemos, habéis,
han, y la segunda parte es el participio, el mismo participio que ya vimos en el pretérito pluscuamperfecto. Hablar, hablado, comer, comido, escribir, escrito, hacer, hecho, poner, puesto, ver, visto. ¿Has visto alguna vez una jirafa? Sí, hace un año fui al zoo y allí vi varias. En la pregunta usamos pretérito perfecto, has visto, porque el marcador alguna vez nos habla de pasado hasta el momento presente. En la respuesta usamos indefinido, fui, vi, porque el marcador hace un año nos sitúa en un periodo concreto específico en el pasado. ¿Has jugado al tenis esta semana? No, mi sobrina y yo hemos corrido juntos. Usamos pretérito perfecto en la pregunta porque el marcador esta semana nos indica que el hablante y el oyente están cronológicamente en el mismo periodo de tiempo del que habla la pregunta, del que habla el verbo jugar. En la respuesta no hay un marcador, mantenemos esta semana y por lo tanto hemos corrido, pretérito perfecto. ¿Has estado con tu prima últimamente? Sí, la vi ayer. En la pregunta, últimamente, nos acerca al presente, nos acerca el pasado al presente. En la respuesta, ayer nos sitúa clarísimamente en un momento específico en el pasado. ¿Te gustaba bailar cuando eras joven? No, en realidad prefería hacer otras cosas. Estamos hablando de hábitos en el pasado, de acciones que se repiten en el pasado. Te gustaba bailar, prefería, y al mismo tiempo hablamos de edad, joven, edad, cuántos años tiene más o menos una persona en el pasado. ¿Estuviste de vacaciones el mes pasado? Sí, fui a Málaga. No había estado allí nunca antes. Estamos hablando de hace un mes, del mes pasado, por lo tanto, indefinido en la pregunta. Se mantiene el periodo de tiempo en la respuesta, fui a Málaga. ¿Por qué pluscuamperfecto en la segunda oración de la respuesta? Porque nunca antes de otro tiempo pasado. Pasado del pasado. No había estado allí nunca antes. Marco, enfatizo que estoy hablando del periodo de tiempo anterior a cuando fui a Málaga. Este es el vídeo perfecto para continuar aprendiendo con pronombres y con verbos en diferentes tiempos. Curso perfecto con todos los tiempos del pasado, curso gratis con ejercicios para que compruebes que estás progresando realmente en tu español.